Bienvenidos nuevamente todos, ¿verdad? Vamos a tratar de estudiar el día de hoy, una vez más, este tema de evangelismo en este mes, ¿verdad? Y bueno, pues el tema del día de hoy es las mies y los obreros. Las mies y los obreros. Y bueno, pues que vamos a partir, ¿verdad? Con nuestro texto base, Mateo 9:37, si quieren verlo en sus Biblias, Mateo 9:37, es un versículo pequeñito, Mateo 9:37, que dice, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos, ¿no? A la verdad, la mies es mucha y los obreros pocos. Y bueno, vamos a tratar de ver que esta es una metáfora que usa Jesucristo, una metáfora que aparece en nuestra Biblia. Y realmente a qué se refieren estos dos componentes, ¿no? ¿Qué es la mies? ¿Qué son los obreros? Pues la mies se refiere básicamente a todas las almas de las personas que están listas, que están ya listas para recibir el Evangelio de salvación y que están listas para ser cosechadas para el reino de Dios, ¿no? Esa es la mies. Básicamente se refiere a todos los inconversos que están preparados tanto en su corazón como en su mente para aceptar la salvación que Jesús ofrece, ¿no? Entonces, eso es justamente la mies. Y bueno, son todas aquellas personas, también podemos ver como aquellas personas que están dispuestas a oír el Evangelio de salvación y convertirse del pecado a Jesucristo, ¿no? Entonces, esa es la mies, lista para ser cosechada. Las personas que están sufriendo, que están padeciendo, es las mías, ¿no? De manera similar a como la cosecha que está lista para llevarse, ¿no? Los obreros, ¿quiénes son los obreros que nos habla aquí este versículo? Pues son todos aquellos cristianos que están dispuestos a dar su tiempo, a dar sus energías, que están dispuestos en su corazón a compartir la palabra de Dios para que todos aquellos que están camino al infierno, que están sufriendo, puedan ser alcanzados por la palabra de Dios y tener esa bendición de la vida eterna, ¿no? Entonces son evangelistas, son misioneros, son pastores, pero fundamentalmente toda la iglesia, los discípulos que están siguiendo la gran comisión, ¿verdad? De ir a todas las naciones y predicar el evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y Él promete estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén, ¿no? Entonces estamos viendo que eso es los obreros, aquellos que están dispuestos a obedecer a su Señor. Entonces aquí la imagen pues es una cosecha espiritual que está lista para ser recogida. Es importante quitarla, ¿verdad?, de los sembradíos en esa metáfora y ya está lista para poder tener ese fin que se espera, ¿no?, de la cosecha. Así es de que la evangelización es la obra más noble que puede tener el ser humano. Recuerdo al pastor Noel me decía que cuando un verdadero pastor, un verdadero cristiano, le ofrecían un cargo público, le ofrecían un cargo importante, decía, yo no puedo rebajarme a aceptar ese cargo directivo cuando tengo una responsabilidad suprema, ¿no? Dada por Dios, que es alcanzar a las almas, alejarlas del infierno, alejarlas del pecado, ¿no? Entonces, es la obra más noble que hay para el hombre, ¿no? La misión principal que Dios nos dio, por encima de cualquier cosa. Y es urgente porque día a día muchas almas están yendo al infierno. Es urgente que nosotros respondamos a esta encomienda que nos da el Señor. Estamos llamados a ser portadores, a llevar, ¿verdad?, el mensaje de salvación y compartir ese destino eterno con muchas almas.
Depende de nosotros la fidelidad que tengamos a este llamado, dependen también sus almas, ¿no? Y ahorita vamos a ver que la palabra es clara en decirnos que sí depende de nosotros. No hablemos de arminianismo ni de calvinismo, vamos a ver qué es el arminianismo, qué es el calvinismo y qué es lo que dice la palabra de Dios que tenemos que hacer independientemente de las diferentes doctrinas teológicas que pueda haber, qué dice la palabra de Dios al respecto, acerca de si es responsabilidad del cristiano llevar este mensaje hacia todo el mundo, ¿no? Entonces, si nosotros estamos fallando con la tarea, no solamente le estamos fallando a Dios, sino le estamos fallando también a todos esos perdidos que necesitan desesperadamente oír las buenas nuevas, ¿no? Fallamos a nuestros semejantes, no solamente a Dios, y nuestra misión, pues, está fallando, ¿no? Nuestra encomienda, lo que se nos ha pedido como cristianos. Pero en cambio, si obedecemos esta gran misión que se nos ha dado, tendremos oportunidad de gozarnos con todos esos nuevos hermanos que aceptan la palabra de Dios, poder juntos, ¿verdad?, alabar a nuestro Señor. Podemos tener con ellos ese gozo eterno de esas almas rescatadas que rescató el Espíritu Santo, pero nosotros fuimos instrumento y que han sido rescatadas del pecado, del infierno y llevadas a la gloria. Amén, hermanos. Amén. Entonces, esa es la gran misión que nosotros vamos a tratar de estudiar el día de hoy. Y vamos a recordar exactamente el mandato que nos da nuestro Señor Jesucristo hacia la obra de la evangelización. Este versículo todos lo debemos de conocer muy bien de memoria. Mateo 28, versículos 19 y 20, ¿verdad? Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, e enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, el fundamento de la evangelización es la gran comisión que nos ha dado nuestro Señor. Es un mandato divino y una pregunta, ¿es una opción? ¿Es una opción? ¿O qué dice aquí el texto bíblico? Id, id y haced. No dice si tienen el corazón, si desean, si les nace, vayan y hagan discípulos. No, ¿verdad? Dice id y haced discípulos a todas las naciones. Entonces, no es una opción, no es una opción, es un mandato, es una indicación directa, clara, que nos está dando nuestro Señor Jesucristo. Así es de que esta obra de evangelización es la tarea principal de la iglesia. Amén, hermanos. ¿Cuál es la tarea principal de la iglesia? Sed y haced discípulos. Que nosotros seamos discípulos y haced discípulos. ¿Y a quiénes? A todo el mundo, ¿verdad? Entonces es la tarea principal de la iglesia y por lo tanto es la tarea principal de cada creyente, de cada cristiano, de cada discípulo. Sed y hacer discípulos. Así es de que evangelizar pues es más que predicar. No nada más es el compartir en un momento el plan de salvación, que se dé una oración, que se acepte en un momento, sino es enseñar, es guiar a las almas en todo momento de Cristo, enseñar la verdad que está en el Evangelio. Es todo un proceso continuo a lo largo de nuestra vida, que cuando lo vamos a alcanzar, nunca, nunca vamos a llegar a la estatura del varón perfecto, pero sí es un caminar día a día, ¿verdad? ¿Cuándo vamos a alcanzarlo? Cuando estemos en gloria con el Señor, habremos alcanzado el poder estar ahí con nuestro Señor, ¿no? Pero en esta vida, en esta carne, no es algo que nosotros podamos alcanzar. Y entonces, pues, esa es la misión que nosotros tenemos como cristianos, el poder realmente buscar realmente a las personas que no conocen del Señor, ¿no? Así es de que, pues, este versículo asegura la presencia también continua de Cristo que nos lleva hacia la obra evangelística. Muchas veces pensamos que estamos solos, muchas veces pensamos que
Realmente nosotros no tenemos ahí cabida en cuanto a que por nuestras propias fuerzas podamos alcanzar a la gente que está sufriendo. Sin embargo, aquí Él nos promete acompañarnos, ¿verdad? En esa obra evangelística que nos da confianza, que nos da valor, que nos recuerda que nuestro Señor Jesucristo está con nosotros para acompañarnos en esa obra, ¿no? Y realmente Él es el que hace la obra. Nosotros solamente somos un instrumento, es llevar la palabra, su palabra a los demás, ¿no? Entonces, básicamente esa es la situación que nosotros estamos viendo en este mensaje, que Él estará con nosotros todos los días, porque no está hablando nada más de una compañía en nuestras vidas. Si vemos el contexto de este versículo, se refiere a estar con nosotros todos los días en el mensaje evangelístico, ¿sí? Que Él va a tocar corazones, a través del Espíritu Santo va a tocar mentes, va a tocar cualquier obstáculo, será destruido, las puertas del Hades no prevalecerán a la iglesia, ¿no? Entonces, siempre estará con nosotros en esta obra evangelística. Si vemos el contexto, he aquí yo estaré con ustedes en esta gran comisión, ¿sí? Él estará con nosotros todos los días en esta gran comisión. Amén, hermanos. Amén. Pues muy bien, y entonces aquí estamos viendo esta gran necesidad que nosotros tenemos de, como obreros, de enviar el mensaje. Veamos Mateo 9, versículos 37 y 38. Entonces dijo a sus discípulos, pues vamos al texto base, a la verdad, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies. Aquí está hablando acerca de la oración, ¿verdad? Dice rogad, rogad al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies. Nos pide que en esta labor evangelística veamos la necesidad de los obreros, veamos que es una obra vasta, que es una obra amplia y que los obreros son pocos. Entonces nos llama que como iglesia podamos orar porque haya más gente dispuesta a hacer la labor de llevar el evangelio a los perdidos, ¿verdad? Jesús mismo llamó la atención sobre esta necesidad y mostrando que es necesario orar en esta obra, ¿verdad? Para que Dios envíe más obreros. Entonces, un complemento de la obra evangelística es la oración. Todos nosotros como iglesia, como hermanos en la fe, como discípulos, tenemos varias encomiendas del Señor. Ahorita vemos una más, ¿verdad? La oración. No es que solamente podamos orar y ya. Oremos, bueno, no puedo ir a las calles, pero puedo orar. Y con esto estoy bien. No, no es justamente lo que habla este versículo. Aquí se habla de, digamos, situaciones que son complementarias, que son simultáneas ambas, ¿no? Orar y también ir, ¿verdad? Orar e ir y hacer discípulos. No es una o la otra, sino son juntas, ¿verdad? Estamos viendo que es un complemento. Esta parte de la oración es un complemento a que la obra sea prosperada, a que se envíen también más discípulos, a más personas, ¿verdad?, que puedan llevar el mensaje de salvación hacia los perdidos. Entonces, estamos llamados a orar, a reconocer que dependemos fundamentalmente de Dios, a reconocer, hermanos, que Dios es el que va a hacer la obra. Nosotros no podemos hacer absolutamente nada, y cuando digo nada, es nada literalmente, ¿no? Ninguna cosa nosotros podemos hacer, absolutamente ninguna cosa en nuestra vida podemos hacer si no es por el favor de Dios en nuestra vida. Así es de que ya de antemano dependemos de Dios para todo y la oración es el medio en cual nosotros pedimos su ayuda, ¿verdad? Sobre todo para esta gran labor de que Él nos ha encomendado, que es la labor del Padre, que es la labor que hizo Jesucristo, es la voluntad del Padre, que todos nosotros podamos tener como principal enfoque en nuestra vida,
como principal enfoque en nuestra vida, lo más importante, lo más relevante es el Evangelio, ¿no? Y entonces necesitamos orar a Dios porque Él supla esta necesidad de que haya más obreros. La escasez de obreros, pues, no debe de desanimarnos, hermano, sino de realmente renacer en nosotros un compromiso más profundo en oración y acción. Es muy fácil decir, no, pues la verdad es que hay muy pocos cristianos el día de hoy. Y el mal está creciendo, el mal crece por todos lados, tanta gente que hay en el mundo y el mal está creciendo. Es una tarea titánica. No, y además no podemos impactar a un mundo tan grande, tan dominado por el mal y rendirnos, desanimarnos, ¿no? Vemos que hay pocos hermanos, que la iglesia a nivel mundial está decayendo, está bajando la cantidad de fieles en las iglesias, la gente se está alejando, pero eso que no nos desanime, no estamos solos en esta lucha, en esta batalla espiritual, ¿no? El Señor está con nosotros, más bien redoblemos nuestros esfuerzos, ¿no? Fortalezcamos a través de la oración nuestra relación con Dios, que podamos realmente tener un compromiso más profundo en la oración, un compromiso más profundo con la oración y también un compromiso más profundo con la acción, ¿no? Así es de que no es el momento de desanimarse, no estamos solos, oremos para que el Señor mande más obreros. Perseverar en la oración es parte de lo que es lo que tenemos que hacer, ¿no? Tener un compromiso más profundo con este mensaje del Señor. Así es de que estamos llamados a esta obra urgente de tantas almas que están en peligro y que se requiere que haya más creyentes que respondan al llamado de Dios. Amén. Que haya más creyentes que respondan al llamado de Dios, hermano. Este mensaje es, si no ha quedado claro hasta ahorita, para toda la iglesia. Número uno, decíamos la vez pasada, un cristiano es un discípulo, ¿verdad? Es lo mismo. Ser cristiano y ser discípulo es lo mismo. Si no eres un discípulo, no eres un cristiano. Pero enfatizando más en esta idea, vamos a ver que Pedro, en su primera carta, capítulo 2, versículo 9, dice: mas vosotros, le está hablando la iglesia, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, real sacerdocio. La iglesia es real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, ¿verdad? Entonces está destacando aquí el apóstol Pedro que todos los creyentes están llamados a ser obreros, ¿no? A ser obreros en la obra de Dios, no solamente los líderes, o aquí habla de los líderes, está hablando de todo el pueblo adquirido por Dios, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Para qué es esa adquisición que hizo Dios? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces es un privilegio. Dice, linaje escogido, linaje. Somos un linaje escogido, es un privilegio, ¿no? Es un honor, es la labor más alta que podemos tener como seres humanos, el poder trabajar en la obra directamente del Rey de Reyes, del Señor de Señores, ¿no? Directamente ante Él estamos trabajando, somos un linaje escogido, es un privilegio, pero no solamente es un privilegio el poder seguir con la obra de nuestro Señor Jesucristo, sino también es una responsabilidad de cada uno de nosotros como cristianos a anunciar las virtudes de Dios, ¿no? Anunciar las virtudes que tiene Dios. Somos un linaje escogido, hacemos directamente la misión que Jesús vino a hacer en ese mundo. Jesús vino a salvar almas, ¿verdad? Vino a salvar el mundo. ¿Y a quién le dejó seguir con esta misión? A su iglesia, a sus discípulos. Qué increíble misión más grande tenemos, ¿no? Así es de que
La evangelización es un deber ineludible para nosotros y para todos los que han sido redimidos por Cristo, ¿no? Si nosotros tenemos esa posibilidad de ser redimidos por Cristo, si lo hemos sido, pues tenemos entonces ese deber ineludible ante Él, ¿no? Además, recordemos cómo un sacerdote en el pueblo judío era el que hacía sacrificios por su pueblo. Era el intermediario también entre el pueblo y Dios, ¿no? Un sacerdote tenía un lugar en donde podía hablar con el pueblo y interceder ante Dios por su pueblo, ¿no? Entonces, este sacerdocio real que tenemos los creyentes implica que tenemos acceso a Dios, ¿no? Los sacerdotes tienen acceso a Dios y un papel activo en su obra. Entonces tenemos esa gran responsabilidad como sacerdotes de Dios. Quizás otras religiones no opinen lo mismo, pero aquí, ¿qué dice la Biblia? Podemos tener opiniones, pueden tener opiniones diferentes a nosotros, pero la Biblia no maneja opiniones, maneja la palabra de Dios. Y es muy clara y dice, ustedes son nación santa, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio. ¿Sí? Nos está dando esa característica como cristianos que somos sacerdotes. Somos sacerdotes y nosotros tenemos acceso a Dios y podemos tener un papel activo en su obra y estamos llamados a llevar esa intercesión de las naciones del pueblo para que puedan ser alcanzados en la salvación, ¿verdad? Entonces, esa es nuestra característica, es lo que está diciendo este versículo. Su luz admirable que es, a la cual hemos sido llamados, es que debe de brillar, ¿verdad? Brillar su luz. ¿Cómo puede brillar? A través del amor que puedan recibir esas personas de parte de nosotros, ¿no? La característica que siempre fue de Jesús fue su amor, su sello particular fue el amor, ¿verdad? A través de nuestro testimonio, de nuestro amor para los perdidos, es básicamente amor a las almas. Nosotros como cristianos debemos de tener amor a las almas, ¿no? Como centro, como nuestro enfoque. Quizás no enfocarnos en labores, digamos, de un beneficio temporal, en donde podamos ser activistas en diferentes disciplinas, altruistas, de comida, de techo, de vivienda, de caridad. No es el centro es algo de mayor valor, ¿verdad? Que un bien temporal, algo más grande, algo eterno, algo que realmente vale por el peso de la eternidad y de la bendición por la eternidad. Así es de que es justamente el amor a las almas, el amor a que sean perdidos por toda la eternidad lo que nos mueve, ¿no? Un evangelista comprometido tiene amor a las almas. Muchas veces se toma la decisión, es que yo tomo la decisión por Cristo porque hay muchas almas yéndose al infierno. Y justamente por eso, querer alcanzarlos, que dejen de sufrir por la eternidad, es lo que ese amor a las almas nos mueve, nos conmueve para poder movernos y actuar en esa obra, ¿verdad, hermanos? Entonces, este es el mensaje que nos da el apóstol, que nos da Cristo, como sacerdocio real, como nación santa, como pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llevó de las tinieblas a su luz admirable. Habla también de preparación. No es nuestro testimonio no es nuestro testimonio nada más el que va a hablar. No son nuestros puntos de vista personales, nuestro propio evangelio personal lo que va a llevar a las almas a la salvación, sino es la palabra de Dios. Y si nosotros no conocemos la palabra de Dios con exactitud, con precisión, no podemos actuar con esa eficacia, ¿verdad?, que el Evangelio requiere. Dice aquí Pablo en su segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 15, dice, procura con diligencia, diligencia es responsabilidad, es rapidez,
¿verdad? Presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, estamos llamando a prepararnos. Nosotros podemos pensar, es que yo no tengo habilidad, yo no tengo memoria para aprenderme los versículos. No sé qué decir. Cuando me llegan a hacer una pregunta, los inconversos, no sé qué contestarles, ¿verdad? Así es de que yo mejor voy a orar por todos aquellos que van a ir. Así es de que mejor voy a diezmar para todos aquellos que van a ir. Y con esa oración y con ese diezmo, estoy apoyando la obra evangelística. No, hermanos, no, no nos hagamos a un lado. No olvidemos la palabra de Dios que dice, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. ¿No? No olvidemos esa palabra. No podemos decir, es que yo no sé hablar, es que yo no sé qué decir, es que no conozco la palabra de Dios bien y entonces yo no voy a hablar. La labor evangelística, yo no entro allí. También nos habla que recibiremos poder, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante acerca del poder que se nos da. Y es un poder justamente especial en el Evangelio. Es un poder, lo vamos a ver, que es para poder compartir el Evangelio. Entonces, hermanos, no nos excusemos, no nos apoyemos en decir, yo no nací para eso, yo no puedo repartir un folleto, un tríptico evangelístico, no puedo hablar, si me preguntan, no sé qué decir. La oración previa antes de la labor evangelística es fundamental, como lo acabamos de ver, pero también la confianza y la dependencia en el Espíritu Santo. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Amén, hermanos. Amén. No se vale hacernos atrás y rechazar por temor, por inseguridad, la labor evangelística. Más bien, como dice el apóstol Pablo, preparémonos, ¿verdad? Y él era un apóstol muy preparado. Desde mi punto de vista, el más preparado de los apóstoles, ¿no? Entonces, él nos invita a prepararnos. Mucho, mucho depende de nosotros el que estudiemos frecuentemente la palabra, que nosotros día con día nos alimentemos de ella. La oración ya la vimos que es importante, pero el estudio de la palabra y un conocimiento general de las escrituras es fundamental. Estudios teológicos, hay Biblias de estudio escritas por teólogos que nos explican cada versículo. Yo les recomiendo, bueno, dos que a mí me encantan, la Biblia del Diario Vivir. Es una Biblia así de gordita, es de mis favoritas, es la que tenemos ahí siempre en casa, la Biblia de Vivir. Viene por varios teólogos explicados y cada versículo en la parte de abajo vienen todos los comentarios que hacen los teólogos de una manera muy hermenéutica, en una manera muy práctica, ¿no? Entonces, esa Biblia para mí se las recomiendo. También la Biblia de MacArthur. Bueno, no es que sea la Biblia de MacArthur, es la Biblia Reina Valera 60 con comentarios de John MacArthur. Esa es una Biblia muy exegética. Realmente busca ver el mensaje original de Dios, de los escritores, cuál fue el mensaje original. Y la Biblia del Diario Vivir es hermenéutica, es muy práctica. No son dos Biblias así gorditas, pero con comentarios muy profundos, muy aplicables. Así es de que estamos llamados, hermanos, a prepararnos, a alimentarnos, ¿verdad? La falta de fe se da porque no nos alimentamos de su palabra, porque no oramos y no nos hagamos a un lado, ¿verdad? Es que yo no sé hablar, es que yo no sé qué decir, es que yo no conozco. Quiero decirles, hermanos, que a mí me cuesta mucho trabajo, más que aprenderme el texto, no tengo dificultad mucho para aprenderme el texto, pero sí las citas. Sin embargo, ¿verdad? Tenemos que perseverar en esforzarnos con nuestra memoria, en memorizar las citas de cada uno de los versículos. Es esfuerzo, es trabajo, ¿verdad? Y aquí nos manda el apóstol Pablo a que con diligencia, ¿verdad? Con responsabilidad, con celeridad, con rapidez podamos buscar como obreros, estar capacitados, estar preparados
y que usamos bien la palabra de verdad, que usamos bien el conocimiento de la Biblia, ¿verdad? Y para eso se requiere leerla todos los días, mínimo completa una vez al año, ¿verdad? Si nosotros podemos leer 3 capítulos diarios de la Biblia, en un año lo podemos leer y cada año hay que estarla leyendo y leyendo y leyendo y leyendo y memorizando sus textos bíblicos. Así es de que un obrero debe ser lleno del Espíritu Santo, lleno de la palabra de verdad. ¿Qué es lleno del Espíritu Santo? El Espíritu Santo está aquí, es el que dirigió, es el que escribió la Biblia, ¿no? Es el escritor, el Espíritu Santo guió a todos los escritores, más de 40 escritores en más de 1500 años coincidieron en este mensaje porque fueron dirigidos por el Espíritu Santo, ¿no? Entonces estamos llamados a estudiar la palabra, a esforzarnos, a ser diligentes y dispuestos sobre todo a sacrificar por el Evangelio. Podemos tener prioridad, podemos tener deseos, no es que quiero ver la tele, quiero descansar, quiero ir a comer, quiero ir a pasear. ¿Y dónde está nuestra prioridad? Por el Evangelio, ¿no? Dispuestos a sacrificarnos por el Evangelio. Amén, hermanos, porque dice aquí, con diligencia, procura presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Esos tiempos muertos, esos tiempos en donde hay ociosidad, eso es causa de vergüenza, ¿no, hermanos? Preparémonos y estemos dispuestos a salir. Así es de que vamos a ver cómo podemos recibir ese poder necesario que hablábamos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En oración, en lectura de la Biblia, en darnos el tiempo. Y dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder. Vamos a ver para qué es ese poder, ¿verdad? ¿De qué habla ese contexto? Veamos cómo la palabra de Dios maneja una acción, pero dentro de un contexto, dentro de una idea. Y vamos a ver ese poder para qué es. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y nos va a decir a continuación para qué es ese poder. Veamos, hermanos, para qué recibimos ese poder. Dice aquí, y me seréis testigos. Poder para ser testigos. ¿Estamos escuchando, hermanos? No nos hagamos a un lado. Yo no sé hablar, yo no conozco la palabra. Bueno, pues preparémonos, ¿verdad? Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿verdad? Recibiremos poder para poder testificar. Y ese poder, ¿cómo lo recibimos? A través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es que va a hacer la obra. Él es el que hace la obra. Nosotros solamente seremos un instrumento si manejamos bien la palabra de verdad. ¿Sí? Si nos hemos esforzado por conocerla, por estudiarla y por transmitirla, la palabra de Dios, no nuestras palabras no van a convencer, es su palabra, esa espada de doble filo, es la que va a convertir el alma, ¿no? Y va a penetrar hasta lo más profundo. La palabra es la espada. Entonces, nosotros recibiremos ese poder a través del Espíritu Santo y todo lo podemos porque Cristo nos fortalece. Entonces, no nos hagamos a un lado, hermano. No nos sintamos incapaces. No vamos solos. Si la obra es de Dios, Él la va a prosperar. ¿Y cuál es la obra de Dios más principal para el cristiano? El evangelismo, ¿no, hermanos? Esa es la obra de Dios. ¿Y cree que nos va a dejar solos en su obra? No. Él va a estar delante de nosotros, tocando corazones, tocando mentes, ¿verdad? Convirtiendo el alma. Así es de que este versículo asegura que el Espíritu Santo nos va a capacitar para ser testigos eficaces. El Espíritu Santo radica sobre todo en la palabra de Dios, ¿no? Tiene fuerza, tiene poder, tiene mucha fuerza y mucho poder la palabra de Dios, la sola palabra de Dios. Así es de que esa obra de evangelización requiere esa unción que nos da el Espíritu Santo, ese poder que da el Espíritu Santo, ¿no? Para que sea fructífera. Sin la intervención
divina, sin la intervención del Espíritu Santo, nuestros esfuerzos serían vanos, en vano, ¿no? Por eso necesitamos depender de su palabra, recordar, tratar de memorizar los versículos, depender en oración, requiere dependencia completa con el Espíritu Santo, ¿no? Y el alcance, como vemos, dice, es global, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay mucha necesidad en todo el mundo y necesitamos el poder de Dios para poder ir a todos esos lugares. Y bueno, si nuestra iglesia está en esta comunidad, no se trata nada más de ir y regalar un evangelio, un tríptico evangelístico y dejarlos. Estamos llamados no a abrir puertas, sino a una continuidad, ¿verdad? Entonces, el discipulado dentro de la iglesia es donde tenemos que invitarlos. Por eso en cada tríptico viene hasta abajo la dirección, ¿verdad? Viene la dirección de la iglesia e invitarlos a nuestra iglesia, porque hay tantas sectas el día de hoy, hay tantas iglesias que no son de sana doctrina, que dejar ahí la semilla sembrada y dónde vaya a ser cosechada, en qué iglesia, imagínense. Tenemos aquí hermanos, ¿verdad?, que vienen de otras iglesias en donde fueron muy dañados, vienen muy dolidos, ¿no? Venimos, y me incluyo, ¿verdad?, de otros lugares en donde no había sana doctrina, y pues bueno, es nuestra responsabilidad que esas personas que el Señor ha puesto a nuestra encuentro, que podamos invitarles a la iglesia, ¿verdad? A nuestra iglesia. Amén, hermanos, porque no sabemos, pueden ser bautistas fundamentales y no ser de sana enseñanza. Pues muy bien, ¿qué características tienen los obreros? Veamos Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23, dice algo muy importante. ¿Cómo compartir el evangelio? Vamos a escuchar. ¿Vamos a agarrar a bibliazos a las personas? ¿Podemos contestarles a gritos? ¿Podemos debatir con ellos con toda la fuerza y subirles la voz para callar el error? ¿Cómo es las características de los hijos de la luz? Dice aquí, mas el fruto del Espíritu es amor. Empieza con lo más importante, ¿verdad? Amor, gozo. Podemos ir con una cara triste, mira, vamos, Cristo. Pues como que no va a impactar mucho, ¿no? Gozo, paz, ¿verdad? O podemos ir enojados, con paz, ¿verdad? Con paciencia, benignidad, con bondad, con fe, con mansedumbre, ¿verdad? Mansedumbre. ¿Qué decía nuestro Señor? Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, ¿verdad? Templanza. Va a haber muchas dificultades, va a haber muchos retos, y dice ahí, contra tales cosas no hay ley. Miren, por ejemplo, estoy recordando a Dorinam Hudson. Ese es un misionero estadounidense que se fue a Birmania. ¿Saben cuántos años le costó de trabajo luchar en contra del idioma, de los prejuicios, para alcanzar a una persona? ¿Cuántos años le llevó perseverar en el Evangelio? 6 años. En Birmania, el primer birmano fue alcanzado por este misionero después de 6 años. En China también tenemos, ¿verdad?, a Robert Morrison, que fue el primer misionero en China y le llevó también muchísimos años perseverar en el Evangelio para alcanzar por primera vez al primer chino, ¿no? Entonces, vemos que la paciencia es como muy importante, ¿verdad? La paciencia es un requisito. Nosotros tenemos que reflejar esta luz admirable de nuestro Señor con estas características. No podemos agarrar a bibliazos a los inconversos, no podemos gritar, discutir, intolerarnos. A veces una intolerancia, ¿sabe qué? No entiendo. Ya, adiós, ¿no? ¿Dónde está la paciencia? ¿Dónde está la templanza?
¿Dónde está el gozo? ¿Dónde está la mansedumbre? ¿En dónde está el reflejar el Espíritu Santo que mora en nosotros, ¿no? Estamos llamados a que esta es la manera en que nosotros debemos de compartir el Evangelio. Compartir el Evangelio. No es muy diferente compartir a imponer, a evadir. Hemos visto que es importante estar preparados, ¿verdad? Es importante estudiar, el estudio de la palabra, pero también es importante el cómo lo hacemos, el cómo nos acercamos a los que están sufriendo, ¿verdad? Con paciencia, con benignidad. El amor a las almas, como dijimos, es lo más importante. Así es de que estos son esenciales para la buena transmisión del mensaje del obrero. Estas características las poseen los obreros fieles, ¿verdad? Destacando sobre todo la humildad. La humildad es algo bien importante, ¿verdad? Porque nosotros no podemos mostrarnos de manera soberbia, ¿no? Aprended de mí que soy manso y humilde, dice nuestro Señor, ¿verdad? Humildad y amor. Si alguien es agresivo, nosotros no podemos responder a su agresión con agresión, ¿no? Sino con mansedumbre. Así es de que, pues, esta es vital para que nosotros cuando enfrentemos oposición podamos valorar la manera en que nosotros con nuestro testimonio podemos impactar, ¿no? A veces una contestación también áspera de nuestra parte hace que de plano, no, ¿cómo son los cristianos, no? Luego se enojó y casi nos íbamos a golpear ahí. Esperemos que nunca se diga eso de nosotros, pero hay oposición, hay agresión, hay dificultades en la evangelización y pues estamos llamados, ¿verdad?, a enfrentar de esta manera esta oposición. La fe, ¿verdad? Muchas veces podemos ver como la fe es esa falta de confianza. Recordemos que la fe y la confianza son los dos extremos, ¿no? Cuando la confianza llega al grado sumo, se vuelve fe. Y no estamos llamados nada más a confiar superficialmente, ¿no? No sé si recuerdan aquel ejemplo que poníamos, de que cuando una pareja de enamorados, ahora esposos, cuando recién se conocen, tienen cierta confianza, ¿verdad? Es que me inspiras confianza, tengo confianza en ti, pero esa confianza a lo largo de los años, que ha ido probando la fidelidad, la dedicación, el sacrificio, el servicio de la persona, crece y llega hasta la fe, ¿no? Tengo fe. Recuerdo un pastor que decía, ¿y qué tal si a mí me dicen que mi esposa en ese momento está engañándome con otro? No estoy con ella, estoy en otro país transmitiendo el mensaje. Yo me reiría, dice él, porque conozco a mi esposa, tengo fe en ella, ¿no? Entonces, esta no es una confianza inicial, sino es una fe grande en las promesas del Señor, ¿no? Es lo que nos invita, por eso la fe nos hace dejar todo lo demás por fe, porque a veces podemos tener preferencias por dos cosas, ¿no? Pero dice la palabra de Dios, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que hacer crecer nuestra fe al grado que podamos desechar todo lo demás, ¿no? Que dejemos de tener confianza en lo terrenal, que al contrario, nos convenzamos o nos convenzcamos de que esa parte terrenal no es buena para nosotros, que es nociva, ¿no? Los placeres de la carne, por ejemplo, otras prioridades nos hacen daño. Entonces, crecer en esta fe, pues es importante, ¿no? La mansedumbre, la templanza, pues son vitales siempre, ¿no? Como mencionábamos. Y pues bueno, esta fe también nos lleva a hacerla, a ejercerla dentro de la iglesia. Podemos ver que en la iglesia hay falta de fe. Que en la iglesia hay hermanos, pues lamentablemente que se apartan y podemos ser tentados a flaquear a nuestra fe, ¿no? Pero pues, si se están yendo, la iglesia se está vaciando, como mencionaba, no nada más es en nuestra iglesia,
es en toda la iglesia cristiana evangélica el día de hoy, está disminuyendo la asistencia a las iglesias, se están vaciando, ¿no? Y bueno, pues estamos cerca de los tiempos y justamente eso estaba dicho por el Señor, ¿no? Que en los últimos tiempos nuestra fe iba a flaquear porque muchos se iban pues a alejar, ¿no? Entonces, estamos llamados pues a darnos cuenta que eso ya nos lo habían dicho. Nos llama a ser pacientes y a mantener ese gozo, ¿verdad? Que son necesarios para perseverar. Si perdemos el gozo, dejamos de perseverar. En cuando empieza la aflicción y empezamos a dejarnos llevar por la aflicción, porque son muchos los perdidos, entonces podemos desistir y decir, bueno, pues no importa, ¿verdad? Que eh, por el día de hoy, con que no, o esta semana que no lleve un mensaje, no pasa nada, pues empezamos a flaquear y empezamos a apartarnos. ¿Qué recompensa tenemos para los obreros fieles? Dice Primera de Corintios, el apóstol Pablo dice en su capítulo 15, versículo 58, dice, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. ¿Cuál es la obra del Señor, hermanos? El Evangelio, compartir el Evangelio, ¿verdad? Creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así es de que este versículo nos está recordando que Dios no va a olvidar a sus obreros fieles, que va a tener una recompensa para ellos, ¿no? Este versículo también nos dice que tiene un propósito eterno, esta obra, ¿verdad? Crecer en la obra de Dios. Como es su obra, Él la va a prosperar. No vamos a estar solos, no es nuestra obra egoísta, no son nuestras cosas, es justamente dejar nuestras cosas egoístas para ir hacia la obra de Dios, ¿no? Entonces vamos a ver cómo con gozo, cuando vengamos a nuestro Señor, venir y ser recompensados, ¿verdad? Como buenos obreros. Estamos llamados pues a ser más fieles, a ser más constantes en la obra del Señor. Y esa es una señal de fe. ¿Cómo podemos demostrar nuestra fe? Participando en el evangelismo, ¿o no, hermanos? ¿De qué otra manera más esencial se puede demostrar la fe si no con el evangelio, compartiendo el evangelio? Que confiamos en Él y en sus promesas, ¿verdad? Así es de que este trabajo nos motiva para no verlo como en vano, a perseverar, y aunque cuando los resultados no sean inmediatos, es como una semillita, ¿no? Una semillita cuando recién se siembra, no se ve su crecimiento, pero después, ¿verdad? De ser regada por el Espíritu Santo, con el tiempo va a ir floreciendo, ¿verdad? Y podemos ver que muchos, no de manera inmediata, sino con el tiempo, al tiempo de Dios, Él, pues va a prosperar su obra. Hay obstáculos en la obra, claro, no nos desanimemos y sobre todo hay obstáculos dentro de la iglesia. Dice Juan 16, 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Y lo hemos visto siempre, ¿eh? En nuestro caminar como cristianos hemos visto cómo el mal no prevalece, cómo Dios nos fortalece, ¿verdad? Cómo Dios nos permite vencer al mundo. Nosotros podemos vencer al mundo, no por nosotros, sino porque Dios está con nosotros, porque actuamos con sus armas, ¿verdad? Las armas de Dios. Así es de que sí, va a haber oposición, incluso oposición dentro de la iglesia. ¿Cuál es una oposición dentro de la iglesia? ¿Saben cuál, hermanos? La apatía. La apatía. La apatía es una oposición dentro de la iglesia. Ver a los hermanos apáticos de la obra de Dios. Eso puede desanimar. Y esa es una forma de oposición, ¿no? Para nosotros. El mundo es oposición y la apatía de la iglesia. Y tenemos que darnos por vencidos. Ya vimos dos misioneros grandes, ¿verdad? Robert Morrison, Adoniram Judson.
Ellos 6 años llevaron luchando y llegó el primer convertido. Entonces estamos llamados a que vamos a tener aflicciones, el Señor nos advierte, ¿verdad? Nos advierte, vamos a tener aflicciones en el mundo, apatía dentro de la iglesia, pero Él nos da la seguridad de la victoria si perseveramos. Así es de que Él nos da esta paz, esta confianza, aunque veamos apatía, aunque veamos, Él nos da la paz que necesitamos para perseverar, para continuar con el gozo sirviendo, ¿verdad? Que realmente Él nos va a ayudar en las dificultades dentro de la obra evangelística, Él va a estar con nosotros. Hay dureza en el corazón, tanto de los inconversos como de miembros que asisten a la iglesia. Esa dureza de corazón que por más que un pastor pueda hablar, y bueno, aquí hablando de nuestro pastor David Cox, ¿verdad? Que habla y nos habla y nos habla y nos dice, y muchas veces la dureza de nuestro corazón nos mantiene inmóviles. No le entendí, no sé de lo que habló, no sé a quién se refirió, pero estuvo buena la predicación, estuvo bueno el sermón. Bueno, ¿y qué pasó con la aplicación? ¿No? La dureza de nuestro corazón, hermanos. No nada más en el mundo, sino en nosotros. Son las dificultades, son los desafíos. Yo creo que el mayor desafío es como le pasó a él, ¿no? A Pablo. ¿Cuántos seguidores desertaron? Y valdría la pena hacer un mensaje al respecto, ¿verdad? También de Judas, cómo traicionó al Señor y pues todo eso desanima, pero humanamente desanima. Sin embargo, el Señor nos fortalece, ¿verdad? Así es que esos son los desafíos que enfrenta el evangelista, ¿no? La dureza del corazón, la apatía, y pues hay que esperarlo, pero confiar en la victoria de Cristo, porque la victoria va a ser de Él, no nuestra fuerza, sino la de Él, para superar cualquier obstáculo en la obra evangelística, y Él sabe. Aquí, como mencionábamos, podemos ser arminianos o tener un enfoque doctrinal arminiano calvinista, y los arminianos piensan que todo depende de nosotros, ¿no? Todo depende del hombre. Los calvinistas piensan que todo depende de Dios. Y los hipercalvinistas dicen, yo no necesito evangelizar, yo no necesito ir a las calles porque Dios va a salvar a los que van a ser salvados. Así es de que yo vaya o no vaya, Dios los va a salvar. ¿Verdad, hermanos? Pero ¿será eso bíblico? ¿Será eso correcto? Nosotros podemos deslindarnos porque sabemos que Dios, al que va a salvar, lo va a salvar e ir al hipercalvinismo. ¿Qué dice la palabra de Dios al respecto? Vamos a ir preparando esto. Dice Gálatas 6:9, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿Y cómo desmayamos? ¿Cómo puede alguien desmayar cuando ya no tiene fuerzas, ¿no? Cuando ya su fuerza del alma, el ánimo, el gozo, la perseverancia ha terminado. Así es de que, bueno, esa labor puede incluso ser algo real, por eso está escrita, ¿verdad? Aquí la palabra desmayar no es ociosa, sino es algo que muchas veces puede pasar. Hemos visto estos misioneros 6 años para ver un convertido, pero ellos desmayaron, no, perseveraron, ¿no? Así es de que los resultados visibles pueden tardar, pero la perseverancia es lo que va a dar el poder ver la victoria, ¿no? Dice, porque cegaremos si no desmayamos, ¿no? Si no desmayamos vamos a cegar, vamos a cosechar, ¿verdad? Cegar es cosechar, es ver el fruto del esfuerzo del Espíritu Santo y de nosotros como instrumento. Así es de que como obreros fieles estamos llamados a perseverar, esa es la marca del obrero fiel, ¿verdad? Que trabaja en la viña del Señor. Y aunque muchas veces pueda costar lágrimas, muchas lágrimas, muchos esfuerzos que parecen infructuosos. ¿Para qué estoy haciendo esto si a nadie le importa? ¿Para qué estoy haciendo esto si
no tiene sentido, ¿no? Desilusión, lágrimas. Sin embargo, pues tenemos esta promesa, ¿verdad? Que segaremos. Aquí está la palabra de Dios en medio. Segaremos, ¿verdad? Cosecharemos a su tiempo, al tiempo perfecto de Dios, si no desmayamos, ¿verdad? Veamos, arminianismo o calvinismo. Podemos hacernos a un lado. ¿Qué dice la palabra de Dios? Romanos 10, 14, 15. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Este versículo nos da la respuesta. ¿Cómo van a oír si nadie les predica? ¿Podemos hacernos a un lado? ¿Cómo van a oír si nadie les predica? ¿Cómo van a creer, verdad, si no han oído de él? No podemos ser hipercalvinistas, ¿verdad? Y decir, no, pues no pasa nada si no hago la labor evangelística. Dios va a salvar a los que han de ser salvos. Aquí dice, ¿y cómo creerán en aquel que no han oído? Si no hay alguien que les predique, ¿verdad? Entonces, aquí está la respuesta bíblica del hipercalvinismo. Tenemos que participar en la obra del evangelismo. Es una necesidad crítica, es una necesidad básica, es la gran encomienda de nuestro Señor, es la única, la prioritaria encomienda de nuestro Señor, es la misión de las misiones. Es la labor más noble que podemos tener como seres humanos, la labor más grande. Muchos pastores han dejado cargos públicos importantes, humanos, porque tienen una labor más grande a la cual han sido llamados por el Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿verdad? Y han dejado poder, dinero y todo, y riquezas para servir a su Señor en la pobreza. Así es de que es una necesidad de que el Evangelio requiere ser predicado. Y ya vimos, el tema, nuestro tema es las mies y los obreros, ¿no? Es una urgencia de hacernos obreros fieles, de hacernos obreros, trabajar para su obra, que cada creyente, cada hermano vea como vital para su conversión, porque recordemos, ¿para qué hemos sido llamados? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las sombras a su luz admirable, ¿no? Así es de que es un papel fundamental la proclamación de las buenas nuevas del Evangelio. Es un honor, ya lo vimos, somos linaje, ¿verdad? Escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Tenemos un gran honor, un gran privilegio. No estamos bajo cualquier señor. No le servimos a cualquier señor. Le servimos al Señor de señores. ¿Cuántos no han querido estar en una buena empresa? Ah, es que yo quisiera entrar a esta empresa porque es grande. Pero ¿cuál es la empresa más grande que hay, el Señor más grande que hay? Pues nuestro Señor Jesucristo, y tenemos ese privilegio, tenemos ese honor, esa belleza de compartir el mensaje más bello, más hermoso, más grande que pueda haber, un mensaje con un resultado eterno de bendición, ¿no? Es un privilegio ser mensajero, es un privilegio poder llevar el Evangelio, ¿verdad? Y pues bueno, hermanos, estamos llamados, hermanos, a perseverar en esto y pues a ser fieles, a no dejarnos rendir, ¿verdad? Por el desánimo, la apatía, la adversidad y que no cosechemos de manera inmediata. Amén, hermanos, pues vamos a terminar.